Estimados alumnos, tengan ustedes un excelente día. A continuación voy a presentarles el tema de la materia de energía y procesos metabólicos correspondientes a la unidad de proteínas. En este caso vamos a analizar el tema de organización estructural de las proteínas. Recuerden que lo presenta su profesor y amigo Juan Antonio Garibay García. Bueno, para empezar, ustedes, como ya vimos anteriormente, las proteínas cumplen diversas funciones. Sí, dentro de esas funciones tienen mucho que ver con digamos, con el tipo de proteína el cual se esté presentando. Por ejemplo, sabemos que hay proteínas estructurales, hay proteínas que tienen función hormonal, sí, proteínas que participan en la respuesta inmune, también proteínas que funcionan en el transporte de otras proteínas contráctiles, por ejemplo las que participan en el músculo, y las proteínas que sirven como reserva energética. Sí, bueno, para esto ustedes deben de saber que la función de una proteína va a estar muy relacionada con lo que es la estructura de esta proteína, ¿sí? Y en este caso, como ya vimos, entonces la estructura va a definir mucho lo que es la función de esta proteína, ¿sí? Y como sabemos, existen diferentes tipos de estructuras, desde la primaria, secundaria, terciaria hasta la cuaternaria. Y es aquí en donde vamos a analizar cada una de esas estructuras. Primero, hay que recordar que la proteína tiene que estar estable. Sí, entonces, uno de los responsables de la estabilidad y estructura de las proteínas son los enlaces que se producen entre los aminoácidos. Como sabemos, existen cuatro tipos de enlaces en las proteínas. Por ejemplo, los enlaces covalentes, interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, en donde podemos ver cómo los enlaces covalentes van a ser los que requieren una mayor cantidad de energía. ¿Sí? Y además, por ejemplo, van a tener una distancia de interacción entre 1 y 2 angstroms. Y además van a tener características. Este enlace se va a poder llevar a cabo entre elementos como carbono y carbono, carbono-nitrógeno y entre otros. Sí, entonces, los enlaces covalentes van a ser los responsables de los enlaces peptídicos. ¿Sí? Dentro de los enlaces, digamos, polares, las interacciones electrostáticas son los enlaces más fuertes. Y además, hay que destacar que la estructura tridimensional de una proteína va a estar dada por la presencia de puentes de hidrógeno. Ahora bien, entre las proteínas vamos a ver que existen diversos tipos de enlaces. Principalmente los covalentes son los que más se presentan. Y estos enlaces son entre distintos elementos. Principalmente entre azufre y azufre, oxígeno e hidrógeno, carbono y azufre, carbono y carbono y nitrógeno, siendo este último el responsable de la unión entre aminoácidos, que como podemos ver requieren una cantidad enorme de energía para que se lleve a cabo. Y ahora, algo que también es muy importante que tomemos en cuenta o que comentemos, es que esta misma energía que se gasta para digamos, para generar esos enlaces entre carbono y nitrógeno, va a ser la misma cantidad de energía que va a liberar cuando existe el rompimiento, por ejemplo, de los aminoácidos en una estructura proteica. Ahora bien, entramos con la estructura primaria. Aquí, como podemos ver en la imagen, la estructura primaria va a ser representada por la secuencia lineal de aminoácidos que van a formar la cadena polipeptídica, y además vemos cómo se encuentra el orden de la secuencia. Y como vemos en la figura, también podemos observar los distintos enlaces que se forman dentro de una proteína. En este caso tenemos los enlaces disulfuro o puentes disulfuro. ¿Sí? Que van a ser los responsables de que la proteína prácticamente se tuerza o adquiera estructuras que son la estructura secundaria. Sin embargo, la estructura primaria va a estar representada por la secuencia lineal de aminoácidos, mientras que la estructura secundaria, aquí
prácticamente lo que vemos es que las características de los enlaces peptídicos van a hacer que la proteína adopte una determinada estructura, principalmente secundaria. Y dentro de estas estructuras secundarias tenemos a las hélices alfa y las láminas beta, ¿sí? Las alfa hélices son las estructuras más simples y más comunes y son las más presentes en las proteínas. Sí, entonces ese tipo de alfa hélices es de forma helicoidal, sí, y de tal forma que los residuos de los aminoácidos o los grupos radicales se van a encontrar en el exterior de la hélice, y cada 3.6 aminoácidos la estructura va a dar una vuelta completa. ¿Sí? Algo muy importante también que hay que comentar de las alfas hélices es que necesitan una estabilidad, y esta estabilidad lo dan los puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces es muy importante que recuerden que las alfas hélices son las estructuras más simples y más comunes, y además de que los grupos radicales o los grupos R se van a encontrar en la parte externa, y además se van a estabilizar mediante los puentes de hidrógeno. Las láminas beta se van a originar debido a la estructuración de los aminoácidos, y de hecho vamos a ver que su estructura va a ser en zigzag, ¿sí? Y la estabilidad que se da en ese tipo de estructuras va a ser gracias a los grupos carboxilios y aminos que tienen los aminoácidos, ¿sí? Y la estructura terciaria van a ser, en este caso van a ser estructuras tridimensionales, en las que vemos cómo las proteínas se van plegando hasta dar una estructura tridimensional. Hay que destacar que con base en esta estructura terciaria vamos a ver que existen dos tipos de proteínas, las globulares y las fibrosas. Dentro de las globulares tenemos a la hemoglobina, y a las fibrosas tenemos principalmente al colágeno. También vamos a ver en esa estructura terciaria cómo se establecen las interacciones entre puentes de disulfuro, enlaces iónicos y enlaces por puente de hidrógeno. Además, también vamos a poder observar las fuerzas de Van der Waals que se llevan a cabo entre aminoácidos para poder darle a la proteína una estructura tridimensional. Y en la estructura cuaternaria vamos a ver cómo se encuentran unidas una o varias proteínas, ¿sí? Para esto van a ser dos proteínas en las cuales tienen sus estructuras terciarias, y se van a poder determinar las interacciones que hay entre estas proteínas. Entonces, para concluir la clase, vemos cómo las proteínas pueden adaptar estructuras primarias, secundarias y terciarias, y hasta cuaternarias, y estas prácticamente las van a estar dando lo que es la estructura química de los aminoácidos, así como la presencia de los enlaces, tanto covalentes, interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno o fuerzas de Van der Waals. Y ahora te has de preguntar, ¿y esto para qué me sirve? Como nutriólogo, ¿de qué te va a servir? Entonces, ya vimos que entonces todas las proteínas van a tener una estructura cuaternaria. Tú sabes también que el cuerpo necesita desdoblar esas proteínas, ¿sí? Para que el cuerpo pueda absorber los aminoácidos. Entonces es importante que sepas que el cuerpo cuenta con diversas proteínas, que le vamos a llamar enzimas, que se van a encargar de poder desdoblar estas proteínas, para que al momento de llegar a nuestro organismo el cuerpo pueda asimilarlos y absorber correctamente dichos aminoácidos. En caso de que no se pueda, desdoblar esta proteína, existen factores que lo que van a hacer es desnaturalizar la proteína, es decir, hacerla lineal. Por un ejemplo de esto es la albúmina. Te has de preguntar por qué comemos el huevo, por qué cocemos el huevo. Pues bueno, el huevo se cose precisamente porque la proteína albúmina, sí, debemos de desnaturalizarla. Si no la desnaturalizamos, obviamente esta proteína no va a poder ser absorbida en su totalidad. ¿Ok? Entonces, con esto
termino esta plática. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor déjenme en la parte de abajo del video o mándenmela a mi correo electrónico. Les envío un saludo y que tengan una excelente semana. Bye.